y que van a presentar justamente lo que hicieron en sus unidades de investigación el año pasado, que acaba de terminar. Fue un año complejo, ¿cierto? Algunas unidades fueron hechas más a distancia y otras más de modo presencial o semipresencial. Así que desde ya, bueno, felicitarlos por haber logrado el trabajo que nos van a presentar ahora, ¿ya? Hoy nos van a presentar en este orden Javiera Carrasco, Carlos Hernández y Limber Crespo, ¿ya? Ahora, como son 3 presentaciones, entonces tratemos de circunscribirnos, chicos, a 15 minutos de presentación más 5 de preguntas, ¿ya? Así que, nuevamente, en función del tiempo, por favor, Javiera, adelante con tu presentación. Perfecto, se escucha, ¿cierto? Y se ve la presentación. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, ya. Perfecto. Voy a partir, bueno, mi unidad de investigación se tituló La caracterización de exosomas miméticos derivados de células madres mesenquimales humanas, una nueva herramienta potencial para la medicina regenerativa. Para poner en contexto el marco en el cual se desarrolló esta unidad de investigación, les comento que los exosomas son un tipo de vesícula extracelular, poseen un tamaño que se encuentra en el rango de 30 a 150 nanómetros y como pueden ver en este esquema están conformados por una bicapa lipídica y en su interior contienen distintas biomoléculas que esto se conoce como cargo exosomal. A la fecha se han descrito una gran variedad de proteínas y ácidos nucleicos como componentes de estas vesículas. Su función biológica principal es la comunicación celular. Son secretados por múltiples tipos celulares y además ha descrito la presencia de estas vesículas en casi todos los fluidos biológicos. Dentro de las características más importantes se encuentra la alta biocompatibilidad, la protección del cargo exosomal frente a la degradación y la capacidad de tener un blanco célula o tejido específico. El estudio en exosomas se ha descrito desde hace ya 50 años. La primera publicación relacionó el término exosoma con fragmentos de ADN de origen externo que entran a la célula en los individuos tratados. Sin embargo, solo en los últimos años se ha descrito un crecimiento explosivo en esta área. Esto ha permitido que a la fecha se encuentren 207 estudios clínicos investigando con exosomas, pero solo 6 de ellos proponen el uso de exosomas como tratamiento. Esta brecha se basa principalmente en las limitaciones que tiene el uso de exosomas, como por ejemplo la alta heterogeneidad en su composición, la dificultad que hay para el aislamiento específico de este tipo de vesícula. El rendimiento de esta aislación depende de la técnica que se utilicen y la dificultad para la obtención con normativa GMP. Por lo anterior, es que una de las preguntas que se ha desarrollado, que se ha deseado resolver es cómo reducir estas limitaciones. Y una posible solución sería el uso de exosomas miméticos. Esta alternativa se ha escrito desde el año 2012 a la fecha. Hay alrededor de 72 publicaciones con este término, pero ¿qué es lo que es un exosoma mimético? Los exosomas miméticos son vesículas que, a diferencia de los exosomas convencionales, son generados a partir de un proceso llamado extrusión celular. Esto quiere decir que se pasan células por un sistema de distintas membranas con poros de distintos tamaños, hasta generar vesículas de tamaño similar a los exosomas. Las ventajas descritas hasta el momento son que los rendimientos son de 100 a 1000 veces mayores en comparación a los exosomas convencionales. La aislación es más expedita, tiene una baja o nula citotoxicidad y una baja o nula degradación de moléculas biológicas. Además, estas vesículas son capaces de conservar algunas propiedades de los exosomas. El objetivo general de este trabajo fue desarrollar un protocolo que permita la generación de exosomas miméticos a partir de células madres mesenquimales. Para ello se propuso como objetivo específico establecer las condiciones necesarias para la generación de exosomas miméticos mediante extrusión de células madres mesenquimales de acuerdo al rendimiento de obtención de exosomas miméticos, la caracterización morfológica, el tamaño y distribución poblacional, la presencia de marcadores moleculares y finalmente determinar el efecto citotóxico de los exosomas miméticos. Para poder llevar a cabo este objetivo es que se utilizaron cultivos de células madres mesenquimales humanas. Como a la fecha no se ha publicado un método estándar de generación de exosomas miméticos, es que se ha decidido comenzar con 3 formas distintas de desprender las células. Las 2 primeras corresponden a aumento enzimático con la utilización de tripsina y acutasa. La tercera forma fue un desprendimiento de manera mecánica con la utilización de un scrapper.
Una vez que estas células fueron desprendidas, estas pasan por el proceso de extrusión celular, que se lleva a cabo en un equipo llamado mini-extruder, como representa esta imagen. Aquí las células pasan por los filtros con distinto tamaño de poro y se generan vesículas que denominamos exosomas miméticos. De manera simultánea y en paralelo se realizó la aislación de exosomas convencionales de células madre mesenquimales mediante centrifugaciones seriadas. Una vez que se obtienen los 3 grupos de vesículas, se realizó el aislamiento de 2 formas distintas. La primera de ellas corresponde al aislamiento mediante una ultracentrifugación normal, en donde las muestras se depositan en un tubo y después de la ultracentrifugación se obtiene un pellet que contiene las vesículas. La segunda forma de aislar es mediante una ultracentrifugación con gradiente. Para este caso se ha descrito el uso del gradiente de OptiPrep para la aislación de exosomas miméticos. Aquí la muestra se deposita en conjunto de soluciones de distinta concentración de OptiPrep y luego de la ultracentrifugación lo que se obtiene son fracciones en las cuales en una o en algunas se encuentra enriquecido con exosomas miméticos. Una vez aislados estos exosomas miméticos, se realizó la extrusión de proteína, perdón, la extracción de proteína mediante sonicación. Con esta técnica se permite la liberación del contenido exosomal para posteriormente cuantificar las proteínas mediante la técnica del ácido bisinconínico o SA. En el caso de las muestras aisladas con gradientes de OptiPrep, además se realizó una electroforesis en un gel de poliacrilamida con la posterior tinción con azul de comasí, de tal manera de poder determinar de forma macroscópica el patrón de banda de cada una de las fracciones aisladas y observar si existen cambios entre cada una de las fracciones o no. Como resultado de este último experimento, se obtuvo lo siguiente. En primer lugar, se aislaron 15 fracciones del gradiente de OptiPrep. En este caso, cada una de las fracciones se señaló con la letra T, haciendo alusión a la manera con la cual se desprendieron las células, que en este caso fue con tripsina. Como se puede ver en esta figura, se observa un patrón de banda similar de la fracción 1 a la 9. La fracción 10 comienza a tener cambios que se observan, se mantienen en la fracción 11 y 12, y luego el patrón desaparece en las últimas fracciones. Mediante el análisis de la refractometría, se determinó la densidad de cada una de estas fracciones, las cuales fueron contrastadas con los datos de literatura, en donde se indicó previamente que existe una zona de enriquecimiento de exosomas entre las densidades de 1.1 y 1.18 gramos por ml. Por lo tanto, las únicas fracciones que cumplen este criterio son las fracciones 11 y 12, que justamente son las que cambian su patrón de banda. Una situación similar es lo que observamos en las fracciones obtenidas de las muestras tratadas con acutasa. Se vuelve a observar que el patrón cambia a partir de la fracción 10, siendo distintas las fracciones 11 y 12, y en las fracciones siguientes desaparece este patrón. Al determinar la densidad, observamos nuevamente que la fracción 11 y 12 son las que poseen densidades correspondientes a la zona de enriquecimiento de exosomas. Y por último, el mismo análisis se realizó con las muestras que fueron tratadas con el scrapper, pero como pueden observar en esta figura, no se pudo determinar un patrón de banda en ninguna de las fracciones con esta técnica. Al determinar la densidad, solo se muestra que la fracción 12 es la que coincide con la densidad de enriquecimiento en la zona de exosoma. Sin embargo, y por estos resultados es que se decidió no continuar más con los experimentos con los que fueron desprendidos con esta técnica. A continuación, lo que se realizó es el análisis de distribución poblacional de los exosomas miméticos aislados tanto con tripsina como con acutasa. En este caso tenemos en la parte izquierda exosomas aislados con gradiente. En la fracción 11 de cada una de estas técnicas. Como podemos ver, hay una distribución bastante heterogénea. Tenemos vesículas de distinto tamaño, sin embargo, al observar los valores de la moda, vemos que la fracción 11 aislada con acutasa es la que presenta un valor de moda cercano a lo conseguido como tamaño de exosoma. Podemos observar que la muestra que fue tratada con tripsina tiene un valor de moda superior a lo esperado para el tamaño de exosoma y además el nivel de dispersión, que en este caso se observa como línea roja, es mayor a lo esperado. Por lo mismo es que se decidió no continuar con las muestras tratadas con esta enzima, con el desprendimiento enzimático de esta forma, y se mantiene los siguientes experimentos solo con las fracciones tratadas con acutasa, ya que además de tener todas estas ventajas, el tratamiento con acutasa de las células mantiene mejor la viabilidad celular y la presencia de los marcadores en la superficie de la membrana.
Luego de la selección de la muestra, se optimizó el protocolo de aislación con gradiente y en vez de utilizar 15 fracciones, se seleccionaron 8. Básicamente lo que se hizo fue juntar de a dos fracciones. Al analizar la densidad, observamos que la fracción 6 es la que presenta un distinto patrón de banda y la que tiene una densidad correspondiente a la zona de enriquecimiento de exosomas. El siguiente paso fue determinar la presencia de algunos marcadores moleculares mediante la técnica de Western blot. Para estos análisis, como control se utilizaron los exosomas convencionales, además del listado de esta misma célula. Como muestras, analizamos los exosomas miméticos aislados sin gradiente y de las muestras tratadas con acutasa se seleccionaron las fracciones 2, 6 y 8, recordando que la fracción 6 es la que por densidad corresponde a la que se encuentra enriquecida en somas de exosomas. El primer marcador que analizamos fue GM130. Este es un marcador de matriz de aparato de Golgi y normalmente se utiliza como un marcador negativo para exosomas. Como pueden ver en este marcador no se observa ni en los exosomas convencionales ni en la fracción 2 y 8, pero sí está presente en el lisado celular y en los exosomas sin gradientes y en la fracción 6. Posteriormente se analizó el marcador CD63. Este es un marcador clásico de exosoma. Este marcador corresponde a una proteína de tipo de tetraspanina que se encuentran en las membranas celulares. Este marcador se encontró presente en todas las muestras salvo la fracción 2. Finalmente se determinó la presencia del marcador flotilin 1, que corresponde a una proteína asociada a balsas lipídicas. Se ha reportado su presencia tanto en células como en exosomas y como se observa se detectó tanto en la fracción del lisado celular de manera tenue en los exosomas convencionales y en los exosomas miméticos sin gradientes y en la fracción 6. Por lo tanto, estos resultados permiten demostrar que los exosomas miméticos aquí generados tienen la presencia tanto de marcadores celulares como de marcadores de exosoma, lo que va acorde a lo reportado en literatura hasta el momento. A continuación, se realizó el análisis de la distribución poblacional de los exosomas convencionales, los exosomas aislados sin gradiente y la fracción 6 de los exosomas aislados con gradiente. Como podemos observar, en las tres muestras se observa una distribución heterogénea, hay un enriquecimiento de vesículas del tamaño dentro del rango de exosoma para las muestras de exosomas convencionales y la fracción 6 de los exosomas aislados con gradiente. El valor de la moda para la población de exosomas sin gradiente es un poco mayor a lo esperado, pero se entiende ya que en este tipo de muestra uno aísla todas las vesículas que se generan a partir de la extrusión, a diferencia de la fracción 6 donde estoy separando y purificando la población de exosomas. Posteriormente, lo que se realizó fue el análisis del rendimiento de aislamiento entre exosomas miméticos versus los exosomas convencionales. Como podemos observar en este primer gráfico, al cuantificar la cantidad de proteínas de cada uno de estos exosomas normalizado por la cantidad de células que dieron origen a estas vesículas, se observa un rendimiento entre 4 a 5 veces mayor para los exosomas miméticos en comparación a los exosomas convencionales. Si ahora analizamos el número de partículas normalizado por la cantidad de células, tenemos que esta diferencia se incrementa de 7 a 8 veces más en comparación a los exosomas convencionales, aunque cabe mencionar que se necesita aumentar el N muestral de estos experimentos para establecer de manera precisa las veces de aumento del rendimiento de aislación. Otro experimento importante fue el análisis de la morfología de los exosomas. Para esto se realizó la absorción de las muestras a una grilla. Posteriormente se realizó una tinción negativa de las muestras con acetato uranilo para posteriormente ser visualizadas en el microscopio de transmisión electrónica. En el caso de las muestras de exosomas convencionales, como podemos ver en el panel de la izquierda, se identificaron vesículas de distintos tamaños con morfología similar a lo descrito en literatura, que es que las vesículas sean redondas, con forma de cupcake o forma de copa. Para las muestras de exosomas miméticos sin gradientes también se observaron vesículas de distinto tamaño con morfología redonda, pero sin la forma de cupcake. No obstante, imágenes similares a estas se han reportado para el caso de exosomas miméticos. Finalmente, en el panel de la derecha observamos las muestras correspondientes a la fracción 6 de exosomas miméticos con gradiente. Aquí también se identificaron vesículas de distinto tamaño, con morfología redonda, pero aquí sí se observó la forma de cupcake, mostrando similitudes con lo que observamos en los exosomas convencionales. De manera adicional, como podemos ver en los dos paneles de abajo, se analizó por microscopía electrónica de transmisión la fracción 2 y 8,
Y como podemos ver, no se observan vesículas, sino que restos de debris celulares, lo que nos confirma que el aislamiento con gradiente sí concentra los exosomas en una sola fracción y la separa del resto de los componentes celulares que no fueron capaces de incorporarse en la vesícula. Otro experimento importante fue determinar si los exosomas miméticos tienen o no un efecto citotóxico. Para ello se utilizó la línea celular HEP-G2, la cual se sembró en placas de 96 pocillos y se dejó adherir a la placa durante 24 horas. Pasado este periodo, se cambió el medio de cultivo con uno que estuviera complementado con dosis creciente de exosomas miméticos y se incubó durante 24 horas más para luego determinar la viabilidad mediante cell titer. Los resultados de este experimento se observan en este gráfico, en donde se tiene la viabilidad celular en el eje Y y en cada uno de los grupos se observan en el eje X. Aquí se muestran las dosis de exosomas miméticos que abarcaron desde los 10 microgramos por ml hasta los 0,01 microgramos por ml para cada uno de los grupos, además de tener el control de muerte celular, como fue el uso de la staurosporina, y el control positivo de viabilidad celular, que en este caso fue el uso del 10% de suero fetal bovino. Aquí se pudo demostrar que tanto para los exosomas convencionales como para los exosomas miméticos no tuvieron un efecto citotóxico, ya que no disminuye la viabilidad celular en estos grupos. Van 15 minutos, Javier. Ok, finalmente, y el último experimento que se llevó a cabo fue la extracción de ácidos nucleicos de los exosomas, esto con el objetivo de tener un primer acercamiento a la identificación de la naturaleza del cargo exosomal. Para esto se utilizó trisol como homogenizador de las muestras, posteriormente se utilizó cloroformo para poder separar la fase acuosa y la fase orgánica. De la fase acuosa se separa el RNA y de la interfaz y la fase orgánica el DNA, que posteriormente fueron medidos mediante absorbancia y se determinó su cuantificación. Como podemos observar en esta tabla, sí se pudo aislar RNA con rendimiento similar a lo reportado en literatura y también se observó la presencia de DNA en estas muestras, pero con un menor rendimiento. Sin embargo, este experimento se debe repetir modificando el protocolo para aumentar los rendimientos de aislación de estas moléculas de tal forma que permitan utilizar el material para futuros experimentos. Por lo tanto, y de forma de conclusiones, se logró establecer un protocolo para la generación de exosomas miméticos a partir de células madres mesenquimales. Lo anterior permitió observar vesículas en el tamaño y rango correspondiente a exosomas miméticos. Además, no se determinó un efecto citotóxico de manera in vitro. No obstante, es necesario aumentar el N muestral de cada uno de los experimentos para poder corroborar las tendencias aquí observadas. Las proyecciones de este trabajo son demostrar si los exosomas miméticos son internalizados mediante cuáles mecanismos, determinar si presentan un tropismo por un tejido específico, determinar si el efecto biológico que generan los exosomas miméticos en la célula y demostrar el enriquecimiento de moléculas y o fármacos en el cargo de los exosomas. Como agradecimiento, le agradezco primero al Centro de Medicina Regenerativa, en especial al doctor Marcelo Esquer y la doctora Cristina Chu, quienes fueron mis tutores, y a todo su equipo, además del doctor Rodrigo Acuña, y también a la doctora Nicole Tichler de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias. Gracias, Javiera. ¿Hay preguntas para Javiera? Yo quisiera hacer una pregunta, si no hay ninguna otra. Sí. Dale, Fer. Javiera, muchas gracias por la presentación, muy clara. Yo tengo una duda en cuanto a la génesis de estos exosomas miméticos. Cuando tú, sobre todo entender qué es lo que estás esperando, cuando tú rompes la célula madre mesenquimática al pasarlo por este extrusor, lo que a ti te importa son vesículas que se forman al romper la célula, o lo que te importa es aislar los exosomas que estaban preformados al interior de esta célula y ahora al romperlo lo liberas. ¿Cuál de las dos cosas es lo que te interesa? En este caso lo que interesa es que al romper esta célula se generen nuevas vesículas, primero por las condiciones en las cuales se hace la extrusión. Aquí hay que manejar bastante bien la temperatura y la cantidad de extrusiones, entonces esto permite la maleabilidad de la membrana plasmática y que se abre y cierre durante el proceso de extrusión y generen vesículas miméticas. No obstante, no se puede descartar que además dentro de este proceso también haya una coagulación de exosomas endógenos. Sin embargo, en literatura, si es que fuese estos exosomas endógenos también aislados, reportarían un aumento de marcadores de exosomas, los cuales no se ven. Aquí estos exosomas miméticos son un híbrido entre los marcadores de la célula con los marcadores de exosomas. Justamente por ahí venía mi pregunta, porque si lo que tú estás buscando es romper a la célula para que se generen estas vesículas, ¿sí?, que podrían tener diferentes contenidos, ¿por qué usas como una caracterización marcadores de exosoma y tamaño de exosoma si lo que estás haciendo son vesículas diferentes? ¿Por qué no buscar
otro tipo de marcadores. ¿Por qué tu comparación siempre es con el exosoma normal? Bueno, este es un primer paso. Evidentemente que nosotros hemos tratado de ampliar la cantidad de marcadores que hemos utilizado. De hecho, en esta unidad se vieron más de 10 marcadores, pero por temas de tiempo y por optimización de la técnica no los mostré. En literatura lo que se reporta siempre es la comparación con exosomas, pero para saber el comportamiento de los exosomas que uno genera. Aquí hay varios puntos que hay que considerar, principalmente la célula de origen. Hay algunas publicaciones donde han reportado que marcadores de exosoma convencional se encuentran enriquecidos en exosomas miméticos, y hay otras publicaciones que demuestran lo contrario. Por eso depende mucho del tipo celular y las técnicas que se utilizan en la aislación. Una forma como de estandarización de este protocolo. Me gustaría aclarar que a la fecha no hay nada escrito, todas las publicaciones han utilizado protocolos distintos y por eso a nosotros nos interesó hacer como un compendio para poder establecer cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos pasos. Muchas gracias, Javiera. Ahora va a ser el turno de Carlos Hernández. Muchas gracias. Ya. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, primero que todo saludar, buenas tardes a todos los presentes. En este momento les voy a presentar los resultados de mi unidad de investigación que realicé en el laboratorio del programa de Inmunogenética e Inmunología Translacional, titulado La caracterización de la respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2. Esta unidad la realicé con la doctora María Cecilia Poli, en conjunto con la doctora Emma Rey. Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo en una pandemia causada por SARS-CoV-2, el cual es un virus que tiene un material genético de ARN monocatenario de polaridad positiva, y que dentro de este genoma posee 4 proteínas estructurales principales, que son la proteína Spike, la proteína M, la proteína N y la E. Y la que voy a destacar en este momento es la proteína Spike, que es aquella que tiene un dominio de unión al receptor en la célula, lo cual permite la unión del virus a la célula y su posterior infección. Debemos recordar que el SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad del coronavirus, del cual estamos sufriendo en este momento, y la enfermedad causante por este se llama COVID-19, la cual es una enfermedad que tiene una sintomatología respiratoria, que su principal característica es la dificultad para respirar, lo que la distingue de un resfriado común, pero además presenta otra sintomatología como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otras, como pérdida de olfato, de gusto también. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días post-exposición al virus, y la gravedad varía de leve a grave, siendo leve alguno de estos síntomas o ninguno en el caso de pacientes asintomáticos, y pacientes graves los cuales son hospitalizados en los centros de la unidad de cuidado intensivo, y en los casos más graves requieren asistencia de respiración mecánica. Los más afectados por esta enfermedad son las personas mayores y con patología de base, ya que son los que tienen probabilidad de generar un cuadro con mayor frecuencia, un cuadro severo. Por otro lado, los niños generalmente cursan un cuadro leve o asintomático. Sin embargo, hay un cuadro asociado a una posinfección con SARS-CoV-2 que se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que por su sigla en inglés se conoce como PIMS, el cual tiene una incidencia de 2 de cada 100.000 menores de 21 años, y como dije, es una complicación pediátrica a una infección con SARS-CoV-2. Es importante destacar que este cuadro clínico se presenta 4 a 5 semanas post-infección a SARS-CoV-2. Y la principal característica de este síndrome es que es una inflamación generalizada de los órganos que tiene una distinta sintomatología, dentro de la cual se destaca fiebre prolongada, dolor de cabeza, dificultad, problemas gastrointestinales como vómito, dolor abdominal, diarrea. Se presenta también con rash cutáneo, con edema tanto en boca, manos y pies. Y lo que lo distingue principalmente del cuadro de COVID-19 es que el cuadro de COVID-19 es principalmente sintomatología respiratoria, mientras el cuadro de COVID es una sintomatología multiorgánica. Uno de los principales y el síntoma más riesgoso de esta enfermedad es la disfunción cardíaca, que puede estar presente de forma de shock, hipotensión o miocarditis.
¿Cómo nosotros podemos... Nosotros sabemos que PIMS es una exacerbación de la respuesta inmune. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmune que genera el organismo frente a una infección con SARS-CoV-2? Y lo que se sabe hasta ahora es que principalmente es un aumento de citoquinas proinflamatorias, lo que produce una tormenta citoquímica en los pulmones, lo que desencadena la sintomatología respiratoria, dado que en los pulmones ocurre una infiltración tanto de neutrófilos como de monocitos y linfocitos T citotóxicos, los cuales generan esta tormenta citoquímica en el pulmón. Por otro lado, en el plasma de los pacientes, cuando estos pacientes están cursando un cuadro de COVID-19, podemos distinguir dos tipos de respuesta, que es la respuesta inmune innata, en el cual podemos observar que hay un aumento de los neutrófilos, ya que son los que van a ir al lugar de infección, en este caso el pulmón, y hay una disminución tanto de monocitos macrófagos, como de células dendríticas. Lo que esto, al haber una disminución de estas poblaciones, frente a esta infección con SARS-CoV-2, también se desregula la respuesta innata antiviral, que es la respuesta de interferón tipo 1. Por otro lado, la respuesta adaptativa generalmente cursa con una linfopenia de linfocitos T, y sin embargo los linfocitos restantes, ya sea CD4 o CD8, generan una activación, lo que en el caso de los linfocitos T, CD4 se manifiesta con un aumento de la secreción de TNF-alfa y una disminución de interferón gamma, mientras que en los linfocitos T, CD8 se observa con un aumento de interferón gamma. Por otro lado, las células B se observa que hay un aumento en la población de linfocitos B y que la respuesta que puede montar el paciente, el cuerpo frente a la respuesta a la infección con SARS-CoV-2 es eficiente al montar una respuesta humoral en la producción de anticuerpos del tipo IgG e IgM. Sin embargo, esta respuesta humoral que se produce, el título de anticuerpos disminuye gradualmente en el tiempo y hay pacientes que presentan este cuadro de COVID-19, principalmente pacientes leves, que generan este cuadro con una serología muy baja o casi nula. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar esto con el cuadro de PIMS? Si bien en COVID-19 hay más información de cómo es la respuesta inmune, en el síndrome de PIMS hay muy poca información aún, ya que esta es una investigación en desarrollo, pero lo que se observa hasta ahora es que principalmente en los pacientes PIMS se observa una linfopenia tanto de células B, linfocitos T y células NK. Además, también se observa, en los pacientes COVID-19 se observa una respuesta inmune celular dado por una población de linfocitos T efectores de memoria que son mayores comparado a los controles sanos. Sin embargo, en los pacientes PIMS, esta respuesta de memoria efectora es menor cuando nosotros lo comparamos con los pacientes de COVID severos. Y además es interesante destacar que la respuesta humoral en los pacientes PIMS no se ve afectada, a pesar de esta linfopenia de células B. Por otro lado, la respuesta humoral tanto en COVID como en PIMS se puede observar con la producción de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Sin embargo, este gráfico que les muestro aquí junto con otra literatura demuestra que el porcentaje de pacientes que cursan un cuadro de infección con COVID-19 tienen un alto porcentaje de pacientes que son seronegativos, es decir, que no se encuentran anticuerpos anti-COVID o tienen un título muy, muy bajo. Por otro lado, en los pacientes PIMS, este título de anticuerpos, pacientes con título bajo de anticuerpos, es poco frecuente. En general se observa pacientes que tienen un alto título de anticuerpos. Que tienen título de anticuerpos. Entonces, frente a toda esta información, nosotros nos preguntamos dos cosas. ¿Acaso los pacientes convalecientes de COVID-19 que tienen serología negativa pueden generar una respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2? Y también nos preguntamos si los pacientes PIMS tendrán una respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2 como se ha visto que mantienen su respuesta humoral de forma casi intacta, ¿lo harán también con la respuesta inmune celular? Para contestar estas preguntas nos planteamos los siguientes objetivos específicos, que es, primero, objetivo general, que es caracterizar
la respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2 en pacientes tanto que cursan el COVID-19 como el cuadro de PIMS. Para cumplir esto tenemos los objetivos específicos, que el primero de ellos es estandarizar este ensayo de inmunidad celular específica a SARS-CoV-2 que no se había realizado en el laboratorio. Y vamos a evaluar la respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2 tanto en pacientes convalecientes de COVID-19 y determinar también si hay una respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2 en pacientes PIMS. Pero ¿cómo podemos evaluar esta respuesta inmune celular? Para eso tenemos que saber que frente a una infección viral, lo primero que se produce es una respuesta inmune, lo cual genera una memoria inmunológica. Y frente a una segunda infección o una reinfección, esta memoria inmunológica permite una respuesta más rápida y más eficiente para combatir la infección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos medir para evaluar esta memoria inmunológica? Cuando tenemos nuestra población linfocitaria, nuestros linfocitos CD4 o CD8, lo que pasa es que frente a un estímulo, que podría ser en este caso el virus, el SARS-CoV-2 o algún componente de su membrana, los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, cursan un proceso de activación, el cual se caracteriza por un aumento de la proliferación de las células, con un aumento de la expresión de un marcador asociado a activación, que es el CD25. Y estas células activadas son capaces de secretar distintas citoquinas efectoras, dentro de las cuales están interferón gamma, TNF-alfa e interleuquina 2, las cuales se han visto que son marcadores específicos de la funcionalidad de estas células linfocitarias activadas. ¿Cómo podemos evaluar estos distintos parámetros? Tenemos dos formas principales, una a través de ELISpot, que lo voy a indicar inmediatamente, y la otra a través de citometría de flujo. ¿En qué consiste el ELISpot? El ELISpot es una técnica similar a la ELISA, en el cual podemos determinar las células secretoras de interferón gamma en un ensayo. Lo que podemos observar en el momento final del ensayo es que tenemos distintas spots en una membrana similar a la de un Western blot, en el cual podemos observar que cada punto corresponde a una célula secretora de interferón gamma. Por otro lado, a través de la citometría de flujo, que es una técnica que nos permite identificar subpoblaciones de células, podemos evaluar distintos marcadores a través de marcadores fluorescentes, que son exactamente los que les comenté en la diapositiva anterior, que son este marcador de activación, que es CD25, y marcadores de funcionalidad, como lo son la secreción de citoquinas, tanto TNF-alfa, interferón gamma e interleuquina 2. ¿En qué consiste nuestro grupo experimentales de este ensayo? Primero que todo, recordar que como estamos evaluando inmunidad celular específica de memoria, nuestras muestras corresponden a pacientes que tienen 1 a 6 meses post-infección de SARS-CoV-2. Dentro de ellos, obviamente, tenemos un grupo control que corresponde a muestras prepandémicas disponibles en el laboratorio. Y nuestro grupo experimental, que son los pacientes convalecientes de COVID-19, que los tenemos categorizados en base a dos parámetros: severidad, que tenemos pacientes severos y pacientes leves, y en cuanto a su serología, pacientes seropositivos y pacientes seronegativos. Debo mencionar que debido a la respuesta inmune celular es un poco menor en los pacientes seronegativos, lo que se observa y lo que tenemos es que los pacientes seronegativos coinciden con nuestros pacientes leves. Y por otro lado tenemos nuestro grupo de convalecientes del cuadro de PIMS. De estos pacientes lo que nosotros disponíamos eran PBMCs, que son células mononucleares de la sangre congeladas, las cuales para realizar este ensayo las descongelamos y realizamos un pretratamiento con DNasa para lograr homogeneizar las células y ajustamos la concentración de células para cada uno de los ensayos. Tanto para el ensayo de ELISpot, que nos permite determinar el número de células secretoras de interferón gamma, así como la citometría de flujo, que nos permite determinar la producción de distintas citoquinas o distintos marcadores en función de de subpoblaciones celulares, como podrían ser los linfocitos CD4 y CD8. Estas células se estimularon en distintas condiciones para evaluar si había respuesta específica a SARS-CoV-2. Para ello utilizamos un componente que les mencioné en el principio de la presentación, que es la proteína Spike del SARS-CoV-2, y como control utilizamos un control negativo respectivo. Y también evaluamos el virus inactivado completo
y como control de este estímulo utilizamos el MOG, son los donde se produjo el virus. Y además tenemos nuestro control positivo. Antes de mostrar los resultados, quiero mencionar que este es un trabajo arduo de estandarización de este ensayo, ya que había muchos parámetros que debíamos estandarizar, valga la redundancia, en el cual consiste primero estandarizar la cantidad de DNAs utilizada para lograr homogeneizar las muestras, la concentración de células, tanto para el ensayo de ELISpot como el de citometría, la concentración de spike a utilizar, la multiplicidad de infección del virus, también el tiempo de estimulación, que pueden ser 24 o 48 horas, que fue lo que probamos, y observando que el 24 horas ya se podía observar respuesta. Además, se estandarizó también la toma de fotografías del ELISpot, ya que estos pocillos debíamos contar cada uno de los puntos, y se estandarizó la toma de fotografía y además una automatización del conteo de estos puntos a través de un software computacional ImageJ. Antes de entrar de lleno en los resultados, comentar que el objetivo, no perderlo de vista, es que queremos ver si los distintos pacientes presentan respuesta inmune celular, ya sea por secreción de interferón gamma, por medio de la técnica del ELISpot, o de otros marcadores de activación como de funcionalidad, a través de la técnica de citometría de flujo. Para ello, lo que se hizo fue, como comenté, estimular nuestras células con la proteína Spike. Y lo que observamos es que hay el cuadro de COVID-19, que tiene nuestros grupos de serología positiva y negativa, poseen mayor secreción presentan mayor cantidad de células secretoras de interferón gamma que nuestros controles prepandémicos, siendo que los controles prepandémicos no respondían al estímulo de Spike, mientras que todas nuestras muestras de COVID-19 respondían al estímulo. Cabe destacar que lo que observamos es que la cantidad de células secretoras de interferón gamma era menor en el grupo de serología negativa, pero esto también podría darse cuenta, como les dije anteriormente, de que estos mismos grupos de pacientes, los serología negativa, coinciden con el cuadro de COVID leve. Además, analizamos por citometría de flujo distintos marcadores. Por el momento solo voy a mostrar las células productoras de interferón gamma, tanto en la 15 minutos, Carlos. ¿Cuánto? 15 minutos ya. Ya, tanto las células productoras de interferón gamma, CD8, CD4 y CD8. Y observamos que hay una respuesta al estímulo de Spike, que son capaces de producir interferón gamma. Por otro lado, cuando estimulamos con el virus, observamos que hay respuesta en nuestros controles prepandémicos, lo cual se puede explicar por una reacción cruzada con otros coronavirus anteriores que han habido. Y, sin embargo, aún así logramos observar respuestas sobre este umbral prepandémico. Sin embargo, no observamos diferencia entre serología positiva y negativa. Y una observación similar se observa en las subpoblaciones linfocitarias de CD4 y CD8. En cuanto al cuadro de PIMS, lo que podemos observar es que se observan células secretoras de interferón gamma por el medio de la técnica del ELISpot y que estas son menores que el cuadro de COVID severo. Hay una menor cantidad de células secretoras de interferón gamma. Y en cuanto a los linfocitos T, a las subpoblaciones productoras de interferón gamma, vemos que no hay diferencia entre los grupos COVID severo, pero sí podemos observar respuesta de producción de interferón gamma en ambas subpoblaciones y en ambos grupos. Como pueden ver, esto es solamente un pequeño panorama de todo lo que hicimos, que evaluamos todos los marcadores que les comenté inicialmente, y podemos observar que hay distintos tipos de respuestas. Tenemos pacientes que responden a todos los marcadores en una intensidad alta, mientras que tenemos pacientes que responden a pocos marcadores en una intensidad baja. Entonces hay una heterogeneidad de respuesta entre los pacientes que nosotros analizamos. Y nos preguntamos, ¿es acaso un marcador suficiente para poder definir que tenemos respuesta inmune específica al SARS-CoV-2? Nosotros creemos que no. Y para eso creemos que es necesario categorizar a nuestros pacientes en función de la respuesta que ellos tienen. Y para eso generamos de forma arbitraria un score que logre categorizar a nuestros pacientes, en el cual consideramos tanto la intensidad de la respuesta como la coexistencia de distintos marcadores. Y para ello lo que hicimos fue, en el parte del ELISpot, si había respuesta, le otorgamos un punto de una, y si era una respuesta elevada, un punto extra. Y así también con cada uno de los parámetros de citometría, que si había respuesta, un punto, y si hay una respuesta elevada, teníamos un punto extra. Y de esta manera podemos
tener en consideración el panorama completo de los marcadores analizados y definimos un punto de corte para discriminar entre baja respuesta o nula respuesta. Y para ello utilizamos un score mayor a 4, que nosotros íbamos a definir que era como positivo a esta respuesta inmune celular. Lo que observamos fue que los pacientes COVID-19, tanto de serología positiva como negativa, presentan una respuesta inmune celular en su mayor porcentaje. Por otro lado, lo que observamos en los pacientes PIMS es que esta respuesta inmune celular es menor. Hay un menor porcentaje de pacientes que pueden montar una respuesta inmune celular específica según el criterio que definimos nosotros. Las conclusiones de este trabajo son que se logró implementar un ensayo que nos permite evaluar la respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2, que los pacientes COVID-19 con serología negativa presentan una respuesta inmune celular específica a SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos como posible confusor, como comenté, la severidad de los pacientes COVID-19, ya que los pacientes seronegativos coincidían con nuestros pacientes leves. El porcentaje de individuos PIMS que montan una respuesta inmune celular específica es menor que la de los pacientes COVID-19. También destacar que el tamaño de muestral de nuestros controles prepandémicos es muy bajo, lo cual deberíamos aumentar. Y que obviamente es necesario validar todos estos resultados y la implementación del score que nosotros definimos para determinar la inmunidad celular específica con un mayor número de pacientes y o comparando con otras cohortes de pacientes de PIMS o de COVID-19. Muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta para Carlos. Yo tenía una pregunta, no sé si alguien más tiene. Dale, Mauricio. Carlos, una consulta. Cuando purificaron la proteína Spike, o ¿desde qué microorganismo lo hicieron o desde dónde se obtuvo esta proteína? No fue parte de mi unidad de investigación, pero se obtuvo a través de un cultivo de células eucariontes. Entonces, un cultivo de suspensión de células, las cuales a través de un vector, de un plasmidio, si mal no recuerdo, producía la proteína y la secretaba al medio extracelular y se purificaba a través de ahí. Pero tú tenías claro que esta no, dentro de este proceso existía alguna modificación post-traduccional que podría estar afectando la heterogeneidad observada en la respuesta inmune. Por lo mismo, la proteína utilizada es una proteína que se produjo en células eucariontes. ¿Sí? Por lo mismo, si nosotros producimos la proteína en Escherichia coli, obviamente vamos a tener ninguna de las modificaciones traduccionales presentes en nosotros, lo cual sí se produce en el virus. Ya, pero el grado de pureza lo tenían, por lo menos, fue comprado esto, fue... No, esta se realizó por parte del laboratorio de la doctora Cecilia Vial. Ya, ok, eso me consulta. Muchas gracias, Carlos. Ahora va a ser el turno de Lindberg. Adelante. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Lindberg Jaldín. El título de mi unidad de investigación es Superactividad de Cándida antártica, lipasa B, mediada por medios de reacción no convencionales de polaridad variable. Esta unidad fue desarrollada en el Laboratorio de Química Médica del ICIM, bajo la tutela de la doctora Paola Campodónico. De manera introductoria, la Cándida antártica lipasa B, que es la enzima sobre la cual se centra mi estudio, tiene ciertas características. Por ejemplo, un peso molecular de 67,97 kilodalton, está comprendida por una estructura primaria de 317 aminoácidos. El sitio activo está conformado por un aminoácido, en este caso polar, como es la serina, en la posición 105, el aspartico, un aminoácido cargado negativamente, en la posición 187, y la histidina, un aminoácido que se conoce que se encuentra cargado positivamente en la posición 224. Las funciones de esta Cándida antártica lipasa B básicamente son la hidrólisis de triacilgliceroles, y por otro lado también está involucrada en reacciones de esterificación. Las condiciones de reacción generalmente se da a temperatura ambiente, que es la temperatura óptima para que ésta tenga una actividad, pH fisiológico cercano a 7,
y puede darse tanto en solventes polares como en solventes apolares. Los usos, se ha demostrado que esta enzima tiene una amplia variedad de usos, sobre todo en la industria farmacéutica, ya que existen diferentes estudios que han demostrado que la actividad de esta enzima me permitiría, por ejemplo, la síntesis de ciertos fármacos de manera estereoselectiva. Por otro lado, también tiene usos en la industria alimentaria, en la industria cosmética, y últimamente se ha resaltado más aún, dada la importancia en la industria del biodiesel, al mejorar los rendimientos en la formación de este elemento tan importante. En función de todo esto, el desafío que nosotros tuvimos en el laboratorio, que se tuvo en el laboratorio más bien, es cómo se podría incrementar la actividad de esta enzima. Y para eso, una de las opciones costo efectiva sería modificando el medio de reacción. Ahora, respecto al medio de reacción, desde la antigüedad, básicamente desde que se empezó a trabajar en biocatálisis, es decir, desde que se empezó a trabajar con enzimas, el agua se conoce como un solvente universal, que ha sido el medio ideal, entre comillas, para que las enzimas puedan tener una actividad ideal. Esta actividad va de la mano de la estabilidad que pueda tener la enzima, de la solubilidad, en algunos casos que no siempre va a ser la enzima tan soluble en agua, sino puede ser que necesite reactivos hidrofóbicos, y también va a depender de evitar reacciones no deseadas. En función de esto, una opción que viene a ser la opción convencional es la reacción de enzimas en solventes orgánicos. Sin embargo, estos solventes orgánicos tienen ciertas desventajas, que no son menores. Por ejemplo, son volátiles, son inflamables, pueden ser tóxicos, en la mayoría de los casos, y pueden actuar como inhibidores a baja proporción de la actividad enzimática. Estos solventes orgánicos o solventes convencionales, además están ligados con contaminar, dado que son volátiles, contaminar el medio ambiente y provocar o estimular el calentamiento global, provocar el efecto invernadero, y a la vez contaminación, está relacionado con contaminación de aguas. Como respuesta a esto surgen los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos no son más que sales, mezclas de un catión, en este caso catión orgánico, que puede ser, como en este caso, el butil, metilimidazoio, que se muestra acá, y un anión, es decir, una molécula cargada negativamente, como en este caso tenemos al tetrafluoroborato, los cuales tienen ciertas características, también conocidos como solventes no convencionales, tienen bajo costo, la preparación de estos es fácil, tiene una característica no menor que funden a menos de 100 grados centígrados, es decir, a menos de 100 grados centígrados o a temperaturas ambientes yo puedo encontrar estas sales en estado líquido. Son reciclables, que es un punto a resaltar, ya que si los ocupo en una síntesis de una reacción, puedo reciclarlos fácilmente y poder reutilizar hasta en 3, 4, 5 y hasta en 10 ciclos inclusive. No son volátiles ni inflamables. El anión, tanto la parte aniónica, es decir, negativa, como catiónica positiva, se pueden modificar, lo cual me permitiría otra gama grande de aplicaciones, y por otro lado, me permiten ajustar la permeabilidad de estas mezclas, de estos líquidos iónicos, frente a barreras biológicas. Y todo esto que acabo de decir está enmarcado en lo que se conoce hoy en día de la química verde, que es una química que me permite hablar de sostenibilidad. Al respecto de los líquidos iónicos, revisando en PubMed, en los últimos años existe un incremento de estudios, sin embargo, aún es un área muy poco estudiada, ¿no? Como vemos en la gráfica que muestro, en los últimos años, de hecho hay una revisión que se tuvo que acotar a los últimos 3 años respecto a la aplicación de líquidos iónicos en medicina, ¿no? Aquí tengo voy a resaltar 3 estudios, el primero y el segundo, que nos hablan en primer caso de la revista que fue publicada la publicación que fue publicada en Lipid 2015, de
cómo podrían estimular o incrementar más bien la actividad enzimática líquidos iónicos formados por BMIN-BF4 y mejorar su velocidad de reacción. Eso ya fue demostrado, en este caso en una lipasa, pero de proveniente de una bacteria termófila antártica. Por otro lado, estudios del 2019 también evidenciaron que el largo de cadena de la región catiónica, de la región imidazolio, podría también podría modificarse y en función de eso modular la actividad de la enzima. Por otro lado, otro estudio que fue publicado en Journal of Molecular Liquids en 2019 nos habla de que podría también modularse la actividad enzimática incluyendo tensoactivos o moléculas o surfactantes, ¿no? Entonces ahí tenemos referencia interesante. Ahora, cuando les menciono surfactante o tensoactivo, básicamente no me refiero a moléculas que tienen una región hidrofílica, que sería en este caso acá, la cabecita polar, en otras palabras, y una región hidrofóbica, que está formado por una estructura hidrocarbonada. Estas moléculas podemos tener en el medio de solvente formando monómeros a una concentración menor a la concentración micelar crítica, que es así como se conoce, y a una concentración mayor a la concentración crítica micelar, formando estas micelas. ¿Cuál es la característica de estas micelas? Estas micelas tienen la gracia de que me generan dos ambientes de polaridad. Tenemos aquí las cabecitas polares y el centro apolar, y aquí tenemos una región hidrofóbica, y por fuera de la micela tenemos una región hidrofílica, ¿no? Como la característica principal. En resumen, en esta figura trato de mostrar la importancia de los líquidos iónicos, ya que esto se ha relacionado, por ejemplo, con estudios de cinética enzimática, donde se ha evidenciado, por ejemplo, la actividad de lipasa, que es de lo cual yo les voy a hablar un poco ahora. También está relacionado, aunque en menos proporción, con lo que viene a ser la oxidación de moléculas, la lipoperoxidación, la oxidación de proteínas en otros casos. También conozco que existe un grupo que se está desarrollando en la Universidad de Chile respecto a la utilidad de la lacasa y cómo poder modular su actividad enzimática en líquidos iónicos, y a su vez respecto a la investigación que tiene que ver con el papel, ¿no? Lignina, lignocelulosa. En función de todo esto, la pregunta de investigación que se plantea es cómo influye el medio de reacción sobre la actividad de la enzima cándida antártica lipasa B. Tenemos aquí a la enzima, tenemos el líquido iónico, el catión y el anión, y lo que vamos a hacer es de alguna manera, usando ciertas herramientas como son las ondas fluorescentes, evidenciar estas interacciones y teorizar sobre las posibles interacciones moleculares entre el líquido iónico y la enzima, y cómo estas podrían modular la actividad de la enzima. Para esto los objetivos son: el objetivo número 1, evaluar la actividad enzimática de Cal-B, es el acrónimo de la enzima, en líquido iónico, buffer fosfato y mezclas de estos expresados a través de sus fracciones molares. El objetivo número 2, evaluar la actividad enzimática de Cal-B, líquido iónico, buffer fosfato y mezclas de estos, pero además agregándole un tensoactivo. Y por último, el objetivo número 3, estudiar las características del medio de reacción empleando 3 sondas fluorescentes como son el pireno, cumarina 343 y triptófano. Perdón. Dentro de los resultados, en esta figura, se observa en el eje de las X las fracciones molares del líquido iónico, donde tenemos inicialmente el buffer puro y una concentración del 100% del líquido iónico. Y es interesante evidenciar que existe una actividad de la eficiencia catalítica de la enzima en esta región, que está comprendida entre 0.05 y 0.2. Y también, si hacemos un corte en 0.2, evidenciamos que a concentraciones o a fracciones molares más bien menores a 0.2, la actividad de la enzima se encuentra incrementada respecto a fracciones molares por encima de 0.2, que vemos aquí una disminución de la eficiencia catalítica.
Sin embargo, de manera interesante, al agregar el surfactante, lo que vemos es un incremento significativo y que podría ser súper importante desde el punto de vista de la aplicación de la actividad enzimática de Calvé. Ahora, pasando a la evaluación con las sondas fluorescentes, en el primer caso utilizamos al pireno como sonda fluorescente. Existen estudios que han demostrado que la relación del PIC 1 entre el PIC 3, de la intensidad de fluorescencia de emisión de pireno, me darían luces de cambios en cuanto a la polaridad del medio de reacción. Y como se observa en esta figura, se ve un punto de inflexión por acá, que es en la fracción molar de 0.2. Entonces se condice con que hay cierta variación de la polaridad, lo cual podría estar, lo cual yo podría teorizar que hay reacciones, hay interacciones químicas que pueden estar modulando, en este caso incrementando la actividad de la enzima. ¿Cierto? Es importante en este caso, recalcar que el patrón fue el mismo en presencia del tensoactivo. En esta figura, en la figura número 4, se evalúa el entorno de la enzima usando como sonda en este caso triptófano. Y lo que se ve, aquí tenemos en el eje de las X las longitudes de onda y la intensidad de fluorescencia. Vemos que la primera curva es el triptófano en solución tampón, y la segunda curva es el triptófano colocando cantidades muy pequeñas de líquido iónico. Y aquí se ve un patrón de un corrimiento de la intensidad máxima de fluorescencia del triptófano, lo cual me indica que existe también una variación de la polaridad, un incremento de la polaridad en la fracción 0.2 o cercana a la fracción 0.2. ¿Sí? En esta tercera figura, lo que podemos evidenciar es, empleando la sonda de cumarina 343, se ve que alrededor de la fracción molar 0.2 existe un incremento de la intensidad de fluorescencia. En este caso, esta cumarina 343 es una sonda que me va a permitir evaluar o evidenciar posibles interacciones puente-hidrógeno que se estén dando en el medio de reacción, ¿no? Y de la misma manera, en este caso la sonda en presencia del tensoactivo me da un incremento de la intensidad de fluorescencia en regiones cercanas a la fracción molar de 0.2, lo cual me estaría indicando que aparte de interacciones iónicas que se pueden dar entre moléculas cargadas, en este caso de líquido iónico, con mi enzima, es probable, nosotros teorizamos que se pueden estar dando también interacciones puente-hidrógeno que podrían estar vinculadas con un incremento de la estabilidad de la enzima o un reacomodo de la enzima de tal manera que pueda facilitar la interacción con su sustrato y incrementar su eficiencia catalítica. Por último... Lindbergh, van 15 minutos. Gracias, profe. Por último, la figura número 5 es más que todo una representación esquemática del microambiente, qué es lo que estaría sucediendo en ese entorno, en este solvente donde se presenta el líquido iónico. Tenemos aquí las micelas, el sustrato que tiene una afinidad por la región hidrofóbica, tenemos, como sabemos, las cabezas que son catiónicas positivas, que estarían de alguna manera atrayendo a los aniones que están en el medio, y las enzimas, por un efecto anión, se dispondrían sobre todo alrededor de la micela, lo cual facilitaría la interacción enzima-sustrato y con su respectivo incremento de la actividad enzimática. Finalmente, como conclusión, no se los voy a leer todo porque creo que lo más importante es que se evidenció que a cierta fracción molar, en presencia de una pequeña cantidad de líquido iónico, es posible incrementar de manera sustancial la actividad enzimática de Calvé, y eso también se pudo teorizar empleando diferentes sondas fluorescentes como triptófano, cumarina y pireno, los cuales me pueden dar mayores luces de lo que está sucediendo en el entorno. Y como trabajo en curso, tenemos
Vamos a publicar la investigación bajo el título de Superactivity of Candida Antarctica lipasa B in aqueous mixture of an imidazolium ionic liquid and its surfactant analog, con los autores que se indican, y en la revista Journal of Molecular Liquids, que nos parece una revista que tiene un impacto adecuado. El agradecimiento al programa de doctorado del ICIM, al Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, por la oportunidad, de verdad, de desarrollar mi unidad de investigación, y en particular a mi profesora guía, la doctora Paola Campodónico, por su apoyo constante, por su motivación, por sus sugerencias oportunas en todo momento, al Centro de Química Médica, donde se realizó esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Limber. ¿Hay preguntas para esta presentación? Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, adelante. Limber, te felicito. Muy buena tu presentación. Tengo una duda porque tú mostraste el sitio activo de tu enzima y básicamente está compuesto de aminoácidos que están afectados por cambios de pH. Sí. Que son histidinas, que los pKs van cambiando de acuerdo. Bueno, la histidina cambia el pH fisiológico. Y si evaluaron esa parte, en realidad, si tienen pensado evaluar distintos pH para favorecer o disminuir la actividad catalítica de la enzima. Pero en este caso, profesor, no, gracias por la pregunta, no tomamos en consideración el pH, simplemente las fracciones molares del líquido iónico. Y claro, estamos empezando con esto. De hecho, tenemos más ideas para evidenciar ciertos cambios conformacionales que están de la mano también con la variación de pH. Por ejemplo, evidenciar si hay modificaciones, o si esta fracción molar de 0.2, que es como nuestro punto ideal, o nuestra región, nuestro intervalo ideal, podría variar la estructura secundaria o terciaria de la enzima. Se podrían generar bolsillos, no sé si hidrofóbicos o hidrofílicos, y quizás utilizando técnicas de dicroísmo circular o intensidad de fluorescencia resuelta en el tiempo, nos podrían dar mayores luces y poder de pronto tener algo más claro respecto a eso. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Limber? Limber, quería hacerte una consulta cortita. Quería consultarte sobre el diseño de estos líquidos iónicos. ¿Cómo haces para saber qué anión y qué catión combinar para un fin específico como el tuyo, que es estabilizar una enzima? ¿Cómo es el diseño? Claro. Esto, o sea, ya existe alguna literatura, como yo mostré, por ejemplo, no fue que se me ocurrió utilizar Bemín, ¿no es cierto? Ya hay una literatura, ya hay estudios previos que nos indican que pueden actuar, por ejemplo, Bemín BF4 se evidenció que puede actuar con quimiotripsina, ¿no? Entonces, se van buscando de alguna manera y se van haciendo una batería de pruebas, de combinaciones, porque para llegar a trabajar con esto se hizo una batería de combinaciones y de fracciones molares. Y es como prueba y error, básicamente, ¿no? Claro que hay cierta lógica detrás de eso, y como le decía, cierta evidencia científica. Por ejemplo, el largo de cadena, ¿por qué carbono, por qué 12 y no 10 o no 6 o no 7? Para llegar a 12 se hizo una serie de estudios del grupo de la profesora Justo Campodónico, y donde se evidenció que a 12 tenían, la quimiotripsina tenía una elevada actividad. Entonces queríamos ver si la CAL-B, que es de importancia, como ya había mencionado, podría tener cierta modificación con ese tensoactivo, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a trabajar con un líquido iónico y con un tensoactivo que sea homólogo, al menos, al tensoactivo. Tampoco puedo poner bueno, se ha visto por literatura que no es ideal poner un surfactante muy diferente a la mezcla o al líquido iónico en sí, ¿no? Tiene que ser de alguna manera similar, ¿no? Y básicamente eso realmente, sí. Claro. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a dar término a esta primera sesión. El miércoles que viene están todos invitados a ver las presentaciones también de Marcelo Rojas y Juan Carlos Rubilar, también estudiantes ahora de segundo año de nuestro doctorado. Así que nos vemos puntualmente al mediodía del miércoles 10. Bueno, saludos a todos, nos vemos.